Capítulo 1. La mentira más grande del mundo. Querida hija, finalmente he encontrado al marido ideal para ti. Proclamó el padre de Ruby, satisfecho con su gran logro del día. Mientras tanto, Ruby intentaba mantener una expresión neutra mientras cenaba sentada en las rodillas de su hermano mayor, Jesse, y no porque lo quisiera, por supuesto. En su mente se preguntaba cómo era posible que esta situación se considerara normal, y otra vez casarse. Se esforzaba por no fingir y por no huir de ese circo, aunque su hermano menor, Enzo, quien quizás era el más sensato de la familia, trató de defenderla, pidiendo explicaciones a su padre. ¿Cuántas veces más piensas casarla? Exclamó él, visiblemente frustrado. Ruby ya había pasado por 3 matrimonios previos, ninguno de los cuales fue consensuado. Todos habían sido parte de los maquiavélicos planes de su padre, quien solo la veía como un objeto a utilizar. Lo más triste es que, tras semejante historial, ella ya no se sorprendía fácilmente. Con su rostro impasible, preguntó curiosa. ¿De quién se trata, padre? Su padre, distraído discutiendo con Enzo por su falta de respeto, se volvió hacia ella y sonriendo respondió. Es el paladín más hábil de Britania, el querido sobrino del rey, y además un hombre muy atractivo. Estoy seguro de que te gustará. Esta vez todo saldrá bien. Pero claro, él ni se hubiese llegado a imaginar nunca lo terrible de sus actos, pues en ese momento, al saber el hombre a la que fue arrojada, se dio cuenta que justo ese apuesto espadachín, en un futuro próximo sería la ruina de toda su familia. De repente, su hermano Jesse, al notar su rigidez, aprovechó para acariciarla. Instintivamente, todo el cuerpo de Ruby se llenó de repulsión. Al mirarlo de reojo, se dio cuenta de que todos en la mesa la observaban con expectación, esperando una respuesta. Entonces, Ruby esbozó una sonrisa radiante, agradeciendo a su padre por su bienestar. Espero serle útil con esta nueva unión, dijo, con una aparente felicidad. Ruby Rudbeckia pertenecía a una de las familias más influyentes y poderosas del sur. Su belleza era tan deslumbrante que muchos la llamaban el ángel de la Sistina, un apodo que le quedaba perfecto. Siempre actuaba como la mujer ideal, interpretando su papel a la perfección para no atraer demasiada atención, tal y como había aprendido a hacer en su vida anterior, porque en realidad ella no pertenecía a ese tiempo, venía del futuro, donde había perdido la vida en un trágico accidente de helicóptero. De forma inexplicable, había renacido como Ruby, aunque con la desdicha de que ambas vidas guardaban similitudes dolorosamente inquietantes. En el futuro había sido una niña huérfana adoptada por una familia acomodada que solo la acogió para mantener las apariencias. Nadie en esa familia la había querido de verdad, excepto su hermana mayor, quien, consumida por los traumas causados por esos mismos parientes, decidió poner fin a su vida. Ruby también sufrió ese ambiente hostil. Creció sin apoyo, acosada tanto dentro como fuera del hogar. En la escuela, el acoso escolar dejó en ella cicatrices emocionales profundas, llevándola a luchar con trastornos como la mala costumbre de sentirse limpia, solo cuando obligaba a su cuerpo a desechar todo lo comido. En casa, cualquier error, por pequeño que fuera, se pagaba con golpes, cortesía de su hermano mayor. Pese a todo, encontraba refugio en 3 pasiones que la mantenían cuerda: el ballet, la equitación y la lectura. Fue justamente leyendo cuando se topó con una novela que marcaría su destino, Sodoma y el Santo Grial. Ambientada en el Renacimiento, narraba la historia de un papa despiadado que utilizaba su poder para castigar brutalmente a sus enemigos del norte. En la trama, un paladín invencible era el encargado de derrotar al papa, exterminando a toda su familia, incluida a Ruby. Cuando Ruby se dio cuenta de que estaba viviendo dentro de ese mismo mundo,
Comprendió que si no ideaba un plan para cambiar el curso de los acontecimientos, terminaría muriendo en manos de su futuro esposo. El temible paladín, al igual que su padre y toda la estirpe de los Borgia. Las razones por las que el paladín se volvió contra la familia Borgia estaban enraizadas en el odio más visceral hacia su esposa, Ruby. Al descubrir que ella había sido la responsable del envenenamiento de su querida hermana, perdió la razón y juró vengarse, condenando a muerte no solo a su esposa, sino también a toda su familia. Sin embargo, la verdad era mucho más oscura. El verdadero culpable había sido Jesse, el hermano de Ruby, quien, consumido por su codicia y obsesión, había planeado todo para obligar a su hermana a permanecer junto a él. Unos golpes en la puerta interrumpieron los pensamientos de Ruby. Su piel se erizó al reconocer quién estaba allí. Su hermano mayor, Jesse, el cardenal Valentino, entró en la habitación. Como siempre, vestía su túnica religiosa, cuya sobriedad contrastaba con su cabello negro azabache y esos penetrantes ojos azul marino que tanto admiraban los demás. Para el mundo exterior, Jesse era un hombre íntegro, carismático y digno de respeto. Pero Ruby conocía su verdadera naturaleza. Él no era más que un monstruo, un ser perverso y obsesionado con ella. ¿Qué querrá ahora?, pensó, intentando mantener la calma mientras lo observaba. No le quedaba otra opción más que fingir afecto para no despertar su ira. Si permitía que su aura maligna la envolviera, las consecuencias podían ser desastrosas. Si voy al norte, ya no te veré más, dijo ella, con una sonrisa forzada, tratando de mantener el control de la conversación. Jesse sonrió complacido. Se acercó lentamente, acarició su cabeza, rozó su mejilla con suavidad y tomó un mechón de su cabello entre los dedos. Ruby sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Ese gesto, aparentemente tierno, solo conseguía ponerla más nerviosa. Sabía de lo que Jesse era capaz. Su comportamiento impredecible podía oscilar entre la dulzura fingida y un castigo cruel en cuestión de segundos. ¿Y acaso no era este acercamiento demasiado íntimo? No podía ignorar que, aunque no compartieran sangre, la obsesión de Jesse por ella era enfermiza. Había llegado al extremo de manipular el destino de su primer matrimonio, inventando rumores sobre supuestas deficiencias físicas de su esposo para lograr una anulación. Todo solo para mantenerla cerca de él. ¿Acaso no era esto una locura desmedida? No debes preocuparte. Murmuró Jesse, su voz cargada de falsa calma. Estarás al lado de tu esposo y te aseguro que él no tocará ni uno solo de tus cabellos. Ruby sabía que esas palabras eran innecesarias. Aún en la distancia, Jesse era capaz de tejer su red como una araña, moviendo los hilos desde las sombras para asegurarse de que todo se desarrollara según sus deseos. Su obsesión no conocía límites, y Ruby sabía que escapar de él no sería fácil. A como diese lugar, debía convencer a su esposo de que es totalmente incapaz de hacer actos malignos en contra de ellos. Tenía que intentar convencer a los nuevos miembros de su familia que ella en realidad es una aliada y evitar que la hermana de Iske fuera envenenada dentro de los próximos 6 meses para esquivar su propia muerte. El día de la boda finalmente llegó. Ruby lucía radiante, casi real en su vestido confeccionado a la medida, una pieza que parecía haber sido bordada con los hilos de la misma luna. Su cabello dorado caía en suaves rizos que enmarcaban su espalda con delicadeza, como si las olas del mar se hubiesen asentado allí para siempre. Sus ojos, de un azul cristalino, irradiaban una calma casi hipnótica, aunque esa tranquilidad apenas lograba ocultar las tormentas que libraba en su interior. Un sutil rubor adornaba sus mejillas, y sus labios, delicadamente maquillados, resaltaban con un carmín discreto que solo acentuaba su angelical belleza. Sin embargo, frente al espejo,
Ruby seguía siendo incapaz de reconocerse. 3 años habían pasado desde que dejó de ser simplemente una huérfana para convertirse en Rudbeckia, y aún no se acostumbraba al rostro que le devolvía el reflejo, una belleza que era a la vez un escudo y una máscara. Pero, ¿y su esposo? ¿Dónde estaba? Ha sido llamado por sus deberes en el norte, hija. Les explicó su familia apenas unos días antes, casi sin mirarla a los ojos. La distancia es tan larga y sus ocupaciones tan urgentes que no podrá asistir. En su lugar, han enviado representantes para formalizar la unión y escoltarte hasta tu nuevo hogar. Ruby se obligó a sonreír, pero su corazón latía con desconfianza. ¿Era esto otra de las intrigas de su hermano, Jesse? Los rumores de su supuesta relación prohibida con él se habían extendido como el fuego en las frías tierras del norte, y no podía evitar preguntarse si todo esto no era más que otro de sus maliciosos planes para arruinarla. Mi hija, estás preciosa, dijo su padre con una sonrisa que intentaba ser cálida, aunque en el fondo solo evidenciaba orgullo por su propia obra. Estoy seguro de que el norte te va a amar. Ruby apenas reaccionó. No compartía el optimismo de su padre. No había forma de que la aceptación de los norteños llegara con facilidad, no con el peso de tantos rumores y prejuicios a cuestas. Mientras trataba de mantener la compostura, su mente se aferró al único consuelo que tenía: todas las personas que dejaba atrás. Apenas no había nadie a quien realmente extrañaría, salvo a Enzo. De todos los miembros de su caótica familia, él era el único que le había brindado verdadera calidez, un refugio en medio de una tormenta constante. Enzo se acercó a ella y la envolvió en un abrazo cálido, sincero, uno que parecía decirle que, pase lo que pase, él siempre estaría de su lado. Pero aquel momento de tranquilidad se rompió abruptamente cuando Jesse irrumpió entre ambos con la misma actitud controladora que siempre había tenido. Ruby lo miró con una mezcla de disgusto y alivio. Sabía que con esta boda al fin estaría lejos de él. Sin embargo, también sabía que esa dicha sería efímera. Se había marcado un límite: 6 meses. Ese era el tiempo que le quedaba para actuar. No sabía qué forma tomarían los acontecimientos en ese periodo, pero había algo de lo que estaba absolutamente segura: no lamentaría ni por un segundo la muerte de Jesse si llegaba a suceder. Él era un veneno, un mal que consumía todo a su alrededor. La vida, pensó Ruby, podía ser terriblemente irónica. Había renacido en una existencia incluso más desdichada que la anterior. Pero, pese a todo, seguía luchando. ¿Qué otra cosa podría ser? La supervivencia era un instinto humano inquebrantable, algo que todos llevaban dentro de sí mismos, y el suyo la empujaba a seguir adelante, y a pesar de todo, no rendirse nunca. El viaje en barco hacia su nuevo hogar fue largo y agotador. Ruby, mareada por las olas, se aferraba a la barandilla, buscando en el horizonte una sensación de libertad que crecía con cada kilómetro que la alejaba de su familia. Sentía, por primera vez en mucho tiempo, que comenzaba a recuperar el control de su vida. Cuando finalmente llegaron al puerto de la capital de Britania, fue recibida con una procesión de bienvenida solemne. Sin embargo, su esposo brillaba por su ausencia. Sin descanso, la escoltaron rápidamente hasta el castillo Omerta, donde la esperaba Elenia van Omerta, su cuñada. Al verla por primera vez, Ruby quedó fascinada por su elegancia natural. Elenia era la imagen de la perfección: cabello plateado que caía en cascada sobre sus hombros, piel de porcelana y unos ojos rojos llenos de una intensidad casi sobrenatural. Había algo en ella que parecía ajeno al mundo, una belleza fría y distante que imponía respeto. He estado a cargo de esta mansión desde que mi madre murió, dijo Elenia con un tono tranquilo pero cargado de autoridad. Pero ahora que estás aquí, tú serás la nueva duquesa de Omerta. Espero que te encargues de este lugar. Ruby sintió que la mirada de Elenia la examinaba detenidamente,
como si esa pregunta fuera más una prueba que una simple confirmación de deberes. Decidió que lo mejor sería adoptar una actitud inocente y complaciente. Por favor, puedes llamarme solo Ruby. Dijo con una sonrisa tímida, intentando parecer lo más afable posible. La jefa de sirvientas, que observaba desde las sombras, frunció el ceño ante la sencillez de aquellas palabras, pero Elenia simplemente arqueó una ceja, sorprendida. Como bien sabes, soy una extraña aquí. Me sentiría mucho mejor teniendo a alguien como tú como amiga. Para su sorpresa, Elenia no la rechazó de inmediato. Aunque sus ojos seguían observándola con cautela, parecía haber bajado ligeramente la guardia. Quizás se desorientó un poco, esperando otra actitud más agresiva, gracias a los rumores venenosos sobre la chica esparcidos por todo el continente. Quizá, pensó Ruby animada por ganarse su nueva amistad en terreno hostil, las cosas no serían tan difíciles como había imaginado. Sin embargo, sabía que debía ser cautelosa. Y cada palabra, cada acción debía ser medida, porque la confianza que buscaba ganar era la clave para sobrevivir. Ruby siguió interpretando su papel de niña inocente y efusiva. Ella debía intentar con todas sus fuerzas ganarse la confianza de todos aquellos que pudiese antes de que llegase el inminente desastre. En un rincón cálido y más llano del norte, lejos del frío implacable que caracterizaba esas tierras, los caballeros de la Guardia Real entrenaban con disciplina. Sin embargo, entre ellos, un caballero llamado Ivan no pudo evitar dirigirse a su amigo Iske, quien descansaba bajo la sombra de un árbol, aparentemente despreocupado. ¿No piensas ir a ver a tu esposa? Preguntó Ivan cruzando los brazos con desaprobación. Ya lleva un tiempo considerable en el castillo. ¿Vas a seguir evitándola para siempre? Iske, imponente incluso en su descanso, dejó caer su espada al suelo con un suspiro pesado. Con un movimiento lento, se quitó el casco, revelando unos ojos escarlata, llenos de fastidio, y una mandíbula cuadrada que acentuaba la fría perfección de su rostro. Su cabello blanco, despeinado y brillante por el sudor, no hacía más que aumentar su aura de indiferencia glacial. ¿Curiosidad?, había dicho Ivan. Iske, con una mueca desdeñosa, pensó que ni por asomo sentía eso. El verdadero motivo de su matrimonio era evidente, una mera estrategia política para evitar que su hermana terminara casada con el despreciable hermano de Ruby. ¿Qué más podía esperar de una mujer que ya había tenido 3 matrimonios fallidos? Todo indicaba que este sería simplemente otro intento condenado al fracaso. Es un matrimonio político, nada más. Dijo cortando la conversación antes de que Ivan pudiera insistir más. Con un movimiento brusco, Iske se levantó y se marchó, dejando a su amigo con la palabra en la boca. No tenía tiempo para sentimentalismos. Su vida estaba llena de prioridades y una esposa que nunca pidió no estaba entre ellas. Aquella misma noche, Ruby despertó sobresaltada. El frío que se filtraba en su habitación era tan atroz que sentía como si la escarcha hubiera invadido sus huesos. Al abrir los ojos, lo primero que notó fue la oscuridad abrumadora que la envolvía. Algo no estaba bien, según lo que había oído en esta región del continente, donde los monstruos se sentían atraídos por las sombras. Era una regla mantener siempre las chimeneas encendidas, tanto para evitar congelarse como para disuadir a esas criaturas. Pero ahora el fuego estaba apagado. Ruby, todavía temblando, se preguntó si esto no sería una represalia de la jefa de sirvientas, quien ya había mostrado cierto desdén hacia ella desde su llegada. Aunque solo era una suposición, la idea la inquietaba. Con esfuerzo, se levantó de la cama, abrazándose a sí misma en busca de algo de calor, y caminó hasta la chimenea con la intención de reavivar el fuego. De pronto, un ruido sordo rompió el silencio. Su cuerpo se tensó y el aire pareció volverse más denso a su alrededor. Ruby giró lentamente la cabeza hacia la ventana.
y lo que vio hizo que un grito quedara atrapado en su garganta. Un monstruo grotesco, enorme, con unos ojos vacíos que parecían mirar directamente dentro de su alma, la observaba desde el otro lado del cristal. Su boca, desproporcionadamente grande, se curvó en una mueca que emanaba maldad pura. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura atravesó la ventana, deslizándose hacia el interior de la habitación con movimientos lentos pero seguros, como un depredador que sabía que su presa no tenía escapatoria. Las piernas de Ruby cedieron bajo ella y cayó de rodillas al suelo, paralizada por el terror. Su mente estaba en blanco, incapaz de formular un solo pensamiento coherente mientras la criatura se acercaba, su sombra engullendo todo a su paso. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Una sirvienta entró con la intención de verificar la habitación, pero lo que encontró la hizo soltar un grito desgarrador. Un alarido que resonó por todo el castillo. En cuestión de segundos, los pasos apresurados llenaron los pasillos y de repente un estruendo ensordecedor sacudió la estancia. Isque apareció como una tormenta y con un movimiento rápido y preciso de su espada, el monstruo fue partido en dos antes de que Ruby pudiera siquiera comprender lo que estaba ocurriendo. La criatura se desintegró en un montón de sombras que se desvanecieron como humo, dejando tras de sí el eco de un rugido. Ruby levantó la vista encontrándose con los ojos escarlata de su marido. Había algo desbordante en ellos, ira pura contenida detrás de su rostro frío y severo. Es que no tienes suficiente atención en este lugar. Tronó Isque, su voz cortante como un filo de acero. Apagar el fuego en mitad de la noche para causar un escándalo es una estupidez digna de una niña malcriada. Ruby se quedó sin aliento. Aquel era su primer encuentro cara a cara con su marido, y ya era un desastre monumental. Apenas podía articular palabra, más asustada por la furia que veía en él que por el monstruo que acababa de enfrentarse. Elenia irrumpió en la habitación poco después, interponiéndose con elegancia entre Ruby e Isque. Hermano, no acuses sin pruebas. Ni siquiera has preguntado qué sucedió. Isque la miró por un momento, como si evaluara sus palabras antes de dar un resoplido de fastidio. Ruby, por su parte, se esforzaba por recuperar la compostura. Yo... Intentó decir, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Isque la observó con una mezcla de desconfianza y desdén, pero finalmente se dio la vuelta, deteniéndose un instante como si quisiera decir algo más. Sin embargo, decidió no hacerlo. Con una breve inclinación de cabeza hacia Elenia, se marchó sin despedirse, dejando a Ruby al borde de las lágrimas. Aquella noche, Ruby supo que había fallado. Su primer encuentro con Isque no solo había sido un fiasco, sino que además parecía haber cimentado la hostilidad entre ambos. La mañana siguiente, Ruby no perdió tiempo en idear un plan para intentar enmendar la impresión que había dejado. Gracias a la intervención de Elenia, había descubierto que su marido tenía la costumbre de comer fruta tras sus entrenamientos. Decidida a acercarse a él, preparó una pequeña cesta con frutas frescas y se dirigió al lugar donde sabía que estaría. A mitad del pasillo, fue sorprendida por el caballero Iván, quien al verla cargar la cesta, arqueó una ceja con curiosidad. ¿A dónde se dirige, señora?, preguntó, aunque ya parecía saber la respuesta. Busco a mi esposo, respondió Ruby, manteniendo su voz lo más serena posible. Iván comenzó a sudar visiblemente. ¿Cómo explicarle que su marido llevaba días evitando cualquier encuentro con ella? Sin embargo, al escucharla mencionar que venía a disculparse, Iván decidió aprovechar la oportunidad para empujar a Isque hacia la reunión. Un momento, señora. Traeré al señor inmediatamente, exclamó antes de desaparecer por los pasillos. En cuestión de minutos, los gritos de Iván
resonaron en la estancia donde se encontraba Iske. Señor, la señora ha venido a verle con una cesta de frutas. El revuelo que se armó entre los paladines fue inmediato. Murmullos y risas disimuladas llenaron el ambiente mientras las apuestas se disparaban. Iske, que había estado ajustando su espada, levantó la vista con una mezcla de irritación y cansancio. Sus ojos brillaron brevemente con un destello de incredulidad antes de que, con un suspiro, se dirigiera hacia ella. Ruby estaba allí, de pie, con la cesta en las manos y una mirada que intentaba ser tranquila, aunque sus dedos temblaban ligeramente. ¿Sería este el comienzo de un nuevo desastre? O quizás un paso hacia algo diferente. Ruby se preparó con cuidado antes de enfrentar a Iske. Sabía que no podía permitirse un segundo error, así que ajustó su postura y practicó con cuidado de que el rostro plasmara la sensación de una niña tímida, apenada. Su plan era simple: disculparse por el caos de la noche anterior, mostrar arrepentimiento y ofrecerle la cesta de frutas como una especie de ofrenda de paz. Con un suspiro profundo, repasó su estrategia una última vez antes de enfrentar a su marido. Iske estaba allí, de pie despreocupadamente, con la espada aún a su lado, como si no hubiera tenido tiempo de apartarla tras su entrenamiento. Sus ojos escarlatas se fijaron en Ruby, con una mezcla de curiosidad y frialdad. Señor, Comenzó Ruby con voz suave, bajando la mirada como si le costara enfrentar sus propios nervios. vine a disculparme por lo sucedido anoche. Sé que mi comportamiento fue irresponsable y entiendo que debe ser muy difícil para usted, para nosotros, esta situación. Sé que probablemente me odia por haberlo obligado a casarse con alguien como yo. No puedo culparlo. Soy una extraña aquí y... Pero Iske la interrumpió con una voz grave y cortante. ¿Quién te ha dicho que te odio? Ruby alzó la vista de inmediato sorprendida. La tensión en sus hombros pareció disiparse por un instante y un brillo de esperanza se reflejó en sus ojos. Era posible que realmente no la odiara, que tal vez pudiera ganarse su confianza, incluso su amistad. La posibilidad la llenó de una breve euforia que casi la hizo sonreír. Pero entonces Iske inclinó la cabeza ligeramente y dejó que una sonrisa torcida se dibujara en sus labios. Bueno, ya basta de juegos. Dijo, su tono firme pero burlón al mismo tiempo. Hablemos en serio sobre nuestro futuro. Creo que deberías escribirle una carta a tu padre. Algo breve. Le suplicas que quieres volver a casa lo más rápido posible. ¿Entendido, princesita sureña? Ruby sintió cómo la esperanza en su pecho se desplomaba al escuchar esas palabras. El aire en la habitación pareció volverse más pesado. Ruby se quedó helada, cada palabra de Iske clavándose como un cuchillo. Su mente trabajaba frenéticamente. Desde el principio, había sabido que él sería un hueso duro de roer, pero no había imaginado que intentaría deshacerse de ella tan descaradamente. Sin embargo, lo que Iske no sabía era que Ruby no tenía ninguna intención de regresar con su aterradora familia. Volver sería como caminar directamente hacia una trampa mortal. No, esa opción no estaba en su lista de posibilidades. Sintiendo cómo la determinación reemplazaba a la desesperación, Ruby decidió abandonar su táctica de lástima para arriesgarse con un último plan. Mientras Iske se daba la vuelta, claramente dando por terminada la conversación, Ruby tomó aire y gritó: No lo haré. No pienso hacer eso. dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Sin embargo, las palabras salieron con un nudo en la garganta. Iske se detuvo, girando lentamente hacia ella. Sus ojos se entrecerraron, evaluándola. Y Ruby sintió cómo su corazón se aceleraba. No sabía si era miedo o pura adrenalina. Solo sabía que no podía volver. Apretó los puños, sintiendo la desesperación empujarla hacia un acto de audacia, y sin pensar más, encontró la fuerza para continuar y soltar la mentira más grande que jamás había dicho. Porque yo estoy enamorada de ti. 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 Estoy enamorada de ti.
¿Te gustó la historia? Darle like y déjamelo saber en comentarios con un corazoncito. Gracias, hasta la próxima.